¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a una clase más del curso de biología con el profesor Eduardo Romero en el grupo de estudios EducaRed. El día de hoy, jóvenes, vamos a continuar un tema muy interesante que es parte del sistema nervioso, la parte final, que vamos a ver el tema de los órganos sensoriales. Vamos a comenzar a trabajar rápida y puntualmente cada uno de estos tópicos que vamos a ver. Primero, ¿qué tenemos que recordar de los órganos sensoriales? Los órganos sensoriales van a captar los estímulos internos y externos. Por ejemplo, tú cuando estás en la calle y escuchas un ladrido de una jauría de perros, evidentemente tú vas a estar alarmado, en un estado de peligro. Nuestros sentidos van a captar los estímulos externos. Sin embargo, también te vas a dar cuenta que en nuestra parte interna del cuerpo vas a poder percibir los dolores que puede estar afligiéndote por de repente alguna enfermedad, una apendicitis, una peritonitis. Estos dolores también son captados por estímulos o son captados por estructuras que perciben las sensaciones tanto externas como internas. Y también se pueden captar estos estímulos de manera consciente y de manera inconsciente. ¿Alguna vez no te has despertado por un dolor de estómago o un dolor de muela? Pues evidentemente nuestro organismo está capacitado y preparado para poder captar todo tipo de estímulos, internos y externos. Tenemos también que saber que estos mecanismos de percepción pueden ser clasificados por la estructura o por la función que ésta cumple. Por ejemplo, tenemos ahí a los termoceptores, a los nociceptores, a los mecanorreceptores, a los fotorreceptores y a los quimiorreceptores. Y vamos a ir viendo que nuestros sentidos, que son las estructuras que permiten captar las sensaciones, están dotadas de estos componentes. Primero, tenemos el sentido del tacto. Tenemos que recordar primero que el sentido del tacto está conformado por la piel. Toda nuestra piel, que es el órgano más grande, está conformado por el sentido del tacto. Y dentro del sentido del tacto tenemos mecanorreceptores, tenemos termorreceptores y nociceptores que van a captar el dolor. Nociceptores para el dolor, mecanorreceptores para el movimiento y termorreceptores para la temperatura, frío y calor. Vamos a repasar entonces cada uno de estos, observando. Tenemos aquí la piel, ¿no? La piel que va a dividirse en dos capas, ¿no? La primera o la parte más superior es la epidermis, donde salen nuestros pelos. La dermis. Debajo de la dermis se encuentra debajo de la epidermis se encuentra la dermis. En la dermis encontramos 5 receptores específicos. Por ejemplo, los corpúsculos de Krauss, corpúsculos de Meissner, corpúsculos de Ruffini, los corpúsculos de Vater-Pacini y también tenemos los corpúsculos de Merkel. Cada una de estas estructuras van a poder percibir algún tipo de sensación. Por ejemplo, el corpúsculo de Krauss detecta el frío. El corpúsculo de Ruffini detecta el calor. El corpúsculo de Meissner detecta o hace la diferencia entre liso y áspero. También el corpúsculo de Vater-Pacini detecta la vibración y la presión. Y los corpúsculos de Merkel detectan o generan la diferencia entre duro y blando. Cada uno de estos puede detectar estas diferentes sensaciones, como frío, calor, liso, áspero, vibración y dolor. Profe, pero a mí sí me hinca, me duele. Claro, porque también tenemos receptores del dolor que están adheridos en toda la superficie de la piel, ¿no? Alguna enfermedad que nos puede afectar en la piel o que pueda atrofiar, de repente puede ser una quemadura. Una quemadura de segundo grado puede destruir tanto la epidermis como la dermis, destruyendo así a los sensores que se encuentran a este nivel, generando la incapacidad de percibir cada una de estas sensaciones. Tenemos en el sentido del tacto. Pasamos ahora al sentido del gusto.
Cuando hablamos al sentido del gusto, tenemos que recordar o recordamos rápidamente a la lengua. Esta lengua, órgano muscular que se mueve constantemente, permite el hablar y la deglución, también tiene una capacidad sensitiva, que es la percepción de los sabores. Y los sabores pueden ser salado, dulce, ácido o agrio, amargo y el sabor umami. Vamos a ver de qué se trata este sabor umami. Pero atento aquí, mira, la lengua, este órgano muscular, está controlado por varios pares craneales. Y por ejemplo, el séptimo par craneal, la rama sensitiva, que es el par craneal facial, la rama sensitiva, se encarga de la percepción de los sabores. Y eso es muy importante que recuerdes. A su vez, como te decía, dentro del dorso de toda la lengua va a detectar diferentes tipos de sabores a través de las papilas gustativas. Papilas gustativas que pueden ser foliadas, circunvaladas, filiformes o fungiformes, detectando cada una de ellas de manera especial algún tipo de sabor en específico. Por ejemplo, la foliada detecta el sabor salado, la circunvalada el sabor amargo, la filiforme el sabor ácido y agrio, y la fungiforme el sabor dulce y se ubica en la punta de la lengua. También tenemos un último sabor, el sabor umami. El sabor umami se encuentra distribuido en toda la parte central de la lengua, y el sabor umami es producto o es el sabor que se genera como consecuencia del contacto con el glutamato monosódico. De seguro lo has escuchado, o el famoso gluten. Este glutamato monosódico viene a ser una sustancia que se utiliza como un edulcorante artificial y se utiliza en la mayoría de productos envasados, como los chisitos, chetos, de repente papitas envasadas, etc. Todos estos productos que contienen glutamato monosódico al contacto con la lengua generan este sabor umami, ¿no? Un sabor muy mezclado entre diferentes otras sensaciones, ¿no? Aquí está el glutamato monosódico. No te olvides entonces de la lengua. Nuestra lengua debe de tener una dimensión, un tamaño adecuado. El que la lengua sea muy corta, producto de la inserción de algunos fibras llamados frenillos que se encuentran en la parte lateral y anterior de la lengua, puede generar una limitación del habla. Es por eso que podemos detectar esta situación cuando nosotros podemos sacar y movilizar la lengua libremente para poder hablar. Muy bien, pasamos ahora al sentido del olfato. Y eso te hace acordar al primer par craneal. ¿Te acuerdas? El olfatorio. Primer par craneal, sensitivo, nervio aferente. El olfatorio se encarga de poder percibir los olores. Y se ha logrado investigar aproximadamente 2 billones de olores distintos. 2 billones de olores distintos. ¿Y dónde se encuentra la capacidad para poder percibir los olores? En la parte superior de las fosas nasales. Aquí está. En la parte superior de las fosas nasales encontramos los filetes del nervio olfatorio. En la pituitaria amarilla. Correcto, en la pituitaria amarilla. A este nivel el aire ingresa, choca con los filetes del nervio olfatorio y es este que transmite la sensación hacia unas células mitrales que se encuentran en el bulbo olfatorio, y esto lo lleva al nervio olfatorio, el primer par craneal. ¿Te das cuenta? Profesor, ¿y por qué no puedo oler cuando estoy con gripe? Claro, la secreción nasal cubre toda la zona de los filetes del nervio olfatorio y evita que el aire con las partículas odoríferas lleguen a este nivel y tengan contacto con los filetes del nervio olfatorio. ¿De acuerdo? En ese sentido, es interesante poder recordar que el nervio olfatorio se encuentra en la parte superior y seguramente recuerdas algún síntoma del coronavirus, que es la famosa anosmia o el bloqueo de la capacidad de poder percibir los olores. ¿Ok? Aquí tenemos un esquema de las células sensoriales que se encuentran a nivel del nervio olfatorio, a nivel de la capacidad o la percepción de poder diferenciar los olores.
Tenemos aquí el epitelio olfatorio. Es aquí donde chocan las partículas odoríferas y estas transmiten la información a través de una neurona sensorial, que es, en este caso, perteneciente al nervio olfatorio. Estas van a atravesar la información al glomérulo y del glomérulo a la célula mitral. Aquí se encuentran las células mitrales y estas van a llevar la información hacia el nervio olfatorio, ¿no? Entonces, recordemos esta capacidad que nos permite poder detectar la gran cantidad de olores, el nervio olfatorio, células mitrales. Muy bien, ahora nos vamos al oído, el cuarto sentido. El oído, ¿no?, o la capacidad auditiva presenta unos receptores llamados mecanorreceptores. No te olvides que el olfato tiene quimioreceptores, al igual que la lengua, quimioreceptores. En cambio, el oído tiene mecanorreceptores. Estos mecanorreceptores se encuentran distribuidos en el sentido del oído. Ahora, aquí tenemos el pabellón auricular y el oído, que se va a dividir en tres: oído externo, con el canal auditivo externo; el oído medio, donde se encuentra el martillo, yunque y estribo; y el oído interno, donde se encuentra el caracol, la cóclea y el nervio auditivo. El oído va a presentar una membrana. Al final del conducto auditivo externo se encuentra una membranita llamada tímpano. Este tímpano, cuando viene un sonido, choca las ondas sonoras, chocan al tímpano y el tímpano comienza a vibrar. Esta vibración lo transmite a los tres huesecillos llamados martillo, yunque y estribo. Y el estribo comienza a golpear a una estructura dentro del caracol llamado ventana oval, donde comienza a transmitir la sensación auditiva. ¿De acuerdo? Comienza a transmitir la sensación auditiva. Y esta posteriormente es pasada al nervio auditivo. Recuerda también que el nervio auditivo es el octavo par craneal, o también llamado acústico, o también llamado vestíbulo coclear, encargado de la sensación de la audición. ¿Ya? Profe, no te olvides, mucho cuidado con limpiarte el canal auricular externo con hisopo. Puedes dañarte el tímpano. El tímpano es una membrana muy delicada que puede ser dañada por algún objeto que tú utilices para poder limpiarte el canal auricular, por la cera que se puede acumular. Mucho cuidado con eso. También, en este caso, vamos a hablar que el oído, o la audición, el oído, sobre todo el oído interno, tiene una función del equilibrio. Y hay dos tipos de equilibrio, que es controlado por el sistema auditivo: el equilibrio estático y el equilibrio dinámico. Dos tipos de equilibrio que se encargan de poder controlar a la persona para poder ubicarla en tiempo, espacio, posición, profundidad y altura. Ahí tenemos al utrículo y el sáculo, que se encuentran más o menos a este nivel. El utrículo y el sáculo. Después tenemos a los conductos semicirculares y la cóclea. Los conductos semicirculares son conductos que se encuentran en tres ejes: 1, 2 y 3. Eje X, eje Y y eje Z, permitiendo el movimiento distinto de cada uno de una persona para que comience o para que pueda caminar de manera correcta, ¿no?, de manera equilibrada. Y estos conductos semicirculares están llenos de un líquido, y este líquido permite, cual nivel que utiliza un albañil, que una persona se mantenga equilibrada. Y por último, ¿cuánto tiempo? 14. Y por último, vamos a ver a la vista. El sentido de la vista, controlado por el segundo par craneal, el nervio óptico, encontramos aquí, también controlado por el tercer par craneal, que es el oculomotor, ¿no?, o motor ocular externo, que es el movimiento del globo ocular. Tenemos aquí el sentido de la vista. Tenemos aquí el globo ocular, donde encontramos estructuras puntuales e importantes que no debemos olvidar. Por ejemplo, la pupila, que es el espacio o el hueco por donde ingresa la luz. Pero este espacio es regulado por el iris, que permite
el ingreso de poca o más luz. Cuando hay poca luz, se produce una dilatación pupilar, ¿no? Y cuando hay mucha luz, se produce una contracción de la pupila. Una contracción de la pupila. La luz ingresa y se refleja en la parte posterior de la retina. En la retina, ¿qué encontramos? Fotorreceptores. Fotorreceptores de dos tipos. A los conos que nos van a descifrar el color. ¿Cuántos conos hay, profesor? De 6 a 8 millones. Y sobre todo los conos tienen la capacidad de poder descifrar los colores rojo, verde y azul. Y el matiz de estos, que genera una gran cantidad. Y tenemos a los bastones que nos da la propiedad de poder observar los colores blanco y negro. Justamente, esta información será pasada al nervio óptico que llevará la información hacia el cerebro como nervio aferente. Ahora, justamente a nivel de donde nace el nervio óptico se le llama punto ciego. Y se le llama punto ciego porque no va a presentar fotorreceptores. En ese sentido, en esa zona no se va a interpretar ningún tipo de imagen, porque no hay fotorreceptores. Y también tenemos a la fóvea. La fóvea es una zona de mayor capacidad visual, mayor, llamémosle mayor eficacia, también le podemos llamar como mayor diferenciación de algún tipo de colores, ¿no? Por ejemplo, las aves, como el águila, van a tener esta estructura muy desarrollada, permitiendo así que pueda ver a grandes distancias. Como has podido ver entonces, podemos encontrar al sentido del tacto, del gusto, del olfato, del oído y de la vista. Sentidos importantes que nos permiten captar los estímulos externos, ubicarnos en un tiempo y espacio y poder responder ante estos mismos estímulos que provienen del exterior. No te olvides de repasar, dale suscribir y comparte y deja en tus comentarios la opinión que puedes dejar de esta clase. Cuídate y siempre sigamos estudiando para seguir aprendiendo un poco más y conmigo será hasta la próxima ocasión. Hasta luego.